voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Y dilemas. Estábamos escuchando un poco de música. Gabino Palomares, lo saluda a su amigo y compañero Oscar Leslie. ¿Cómo te encuentras, David? Bien, buenos días. Pues bien, estamos en una emisión más de su programa Temas, Lemas y Dilemas aquí en el Canal Patrio. Un espacio que me parece habrá que conservar, sobre todo por lo que hoy se observa en la sociedad. No hay realmente más que un pequeño circuito muy limitado, pero muy poderoso, de periodistas independientes y de mexicanos comprometidos con difundir desde su perspectiva las noticias de manera juiciosa e imparcial, y esto pues siempre redunda en tener afortunadamente la verdad, o lo más cercano de los hechos a la verdad en este actuar en México. Pues, ¿qué te parece, David, las noticias que hemos tenido en las últimas semanas? La semana pasada, bueno, pues fue todo un tema el hecho de que los Estados Unidos de Norteamérica se hicieron cargo total y absolutamente de la lucha en contra del narco. Entonces, pues a manera hasta de broma, Felipe Calderón puede sentirse tranquilo, porque él no es el responsable directo de haber tomado las decisiones que se tomaron para que hubieran 90,000 muertos, 25,000 desaparecidos y un número indeterminado de desplazados. Esto lo podría achacar, pues es que yo no hice nada, yo soy el empleado, el jefe, que es Barack Obama, fue el que dio las instrucciones. Así, de ese tamaño las cosas, pues yo creo que no podíamos dejar pasar por alto un comentario, no sé. Claro, sí, muy buenos días nuevamente. Me parece que pues esta parte que acabas de comentar viene a ser, digamos, la continuidad, Oscar, de lo que ha sido desde los tiempos de Carranza, Venustiano Carranza en nuestro país, la intromisión militar y policíaca norteamericana. Sería muy bueno, la gente que nos escucha, pues que documentar este tema, particularmente con uno de las digamos, personas que ha estado haciendo investigación muy importante sobre el tema, que es Anabel Hernández, ¿no? Donde ella plantea en ese libro que se llama México en Llamas, toda esa cuestión de intromisión norteamericana, del imperio norteamericano, con la complacencia, por supuesto, del gobierno mexicano, ¿no? Anuencia y complacencia. Claro, y lógicamente, además, incluso con partes incluso chuscas, como el caso de Felipe Calderón, que además de que le habían negado, por ejemplo, en el caso de los aviones, los drones, ¿no? Que no son tripulables y armados, ¿no? Pues tenía mucha molestia, aunque le habían advertido que el uso de esos aviones pues tenía muchas secuelas, ¿no? Como le dicen ellos, daños colaterales le llaman elegantemente. Entonces, Oscar, me parece que esta parte tendríamos que dedicar algún programa, porque la hipótesis que yo tengo, a lo mejor no estoy diciendo nada nuevo, es que estas cuestiones de tanto de la intromisión de las policías norteamericanas e incluso de los militares norteamericanos tiene que ver con un acuerdo que fue firmado en el gobierno de Vicente Fox. Lo ratificó Calderón
Y me parece que pues Enrique Peña Nieto va a seguir en esa línea, y me estoy refiriendo al ASPAN, que es el llamado Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Es un acuerdo, fue firmado de manera trilateral por Canadá, Estados Unidos y el gobierno mexicano, y además avalado por los empresarios más notables, entre comillas, de cada país. Y en donde en materia de seguridad y en materia de energía, prácticamente México a través de ese acuerdo cede soberanía y está íntimamente ligado desde mi óptica con dos aspectos. Uno, de las policías, y el otro con el asunto del plan del Pacto por México. El Pacto por México viene a ser, digamos, una parte operativa de ese acuerdo, ese ASPAN, que no es otra cosa más que entregar la energía, el petróleo y electricidad, y la soberanía nacional al imperio norteamericano. Es lo que puedo comentar al respecto. Bien, pues es precisamente yo creo que lo que hemos venido señalando en el programa Temas, Lemas y Dilemas no son asuntos de carácter coyuntural. Un poco pudiera parecer que el haber comentado brevemente esto, y como bien lo señala David, hay cuestiones que son realmente el eje por donde transitan este tipo de decisiones. No es casual, y obviamente fue en un tono sarcástico cuando pues comentamos, ¿no?, que claro, pues, Calderón no puede sentirse responsable, pero pues definitivamente yo creo que si de responsables habláramos o buscásemos, tendríamos que encontrar al que realmente ha sido el que permite todo esto, que es el pueblo de México. Si bien es cierto, la participación de las agencias norteamericanas como el FBI y en aquel entonces el Servicio Secreto iniciaron sus actividades con Venustiano Carranza, creo que a partir de los cambios en los modelos económicos, y una vez más esto tiene mucho que ver con la economía, los Estados Unidos, evidentemente un país capitalista, imperialista, ya es la fase superior de ese modelo económico, pues ha venido también desarrollando sus métodos de control y de explotación, ya no tan solo la fuerza de trabajo de manera individual, sino también la explotación a nivel colonial, es decir, su visión colonial como país hegemónico, lamentablemente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y previo tenía un peso muy específico en el mundo, pero particularmente pues desde 1945 ha venido imponiendo políticas tanto económicas como militares, es decir, ha venido extendiendo la discusión política a lo militar, como señalan los clásicos, y es así que las fronteras como las que tiene con sus países vecinos, salvo la de Canadá, que más o menos la respeta o se hacen respetar los canadienses, porque mantienen, digamos, no es una cuestión de orgullo ni de dignidad, sino tienen muy en claro que la soberanía se basa sobre todo en el respeto fundamental que debe tener todo ciudadano y todo gobierno sobre sus leyes en principio, sobre su zona geográfica, y finalmente todo lo demás debe estar abonado en la cultura de cada uno de los países. Hago este preámbulo un poco más largo porque está claro que el ASPAN es un elemento más de los que ha desplegado Washington desde el arranque de este cambio en la forma de acumulación capitalista, que significó la puesta en marcha de políticas económicas más agresivas, lo cual requería no tan solo de libre flujo de mercancías, sino el control directo sobre aranceles, la garantía energética. Por ello es que ante los hechos que son irrevertibles para el pueblo norteamericano, que también a su vez lo azota una enorme pandemia, que es el caso concreto de las drogas, bueno, pues tenemos simple y sencillamente que para el caso norteamericano, el paso de drogas, el trasiego de drogas desde la década de los 70 ha venido comprometiendo a los demás países de su entorno. Por ello es que el ASPAN trata de en un momento determinado revisar el aspecto de sus fronteras, el aspecto energético, y luego se consensa confluye con el consenso de Washington, y es en donde encontramos verdaderamente la debacle para el país. Entonces, de tal manera que lo que nosotros encontramos, voy a hacer un breve paréntesis, hubo una marcha y bueno, pues los trabajadores protestan como debía ser por las condiciones que tienen en este país, y pues vamos a un pequeño corte y continuaremos con esta
esta parte coyuntural que es la participación o la determinación norteamericana de actuar en suelo mexicano. Voz e imagen. Vamos a un de corte. la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Va. Bien, pues entonces, reanudando este programa, lo que podemos concluir es que definitivamente el ASPAN, como el Consenso de Washington, asimismo el Tratado de Libre Comercio, y todo lo que se ha venido dando en los últimos, digamos, 30 o 40 años, no es otra cosa más que una pérdida total y absoluta de soberanía nacional. Ha quedado demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el país dominante y no tenía por qué no serlo según en su visión en México. Así es que los muertos son responsabilidad directa del gobierno de Washington, con la participación cómplice, cínica y sobre todo de vendepatrias de Felipe Calderón y toda la gente que milita dentro del PAN. O sea, no hay forma de que ningún panista venga a decir que no sabía o que no entendía o que no comprendió o que eso no lo quiso decir Felipe Calderón. Felipe Calderón cometió crímenes de lesa humanidad que deberán ser ventilados en las cortes internacionales. Ojalá que algún día en este país hagamos lo que recién acaba de ser Guatemala, de poner tras las rejas a un asesino dictador, no importando el tiempo que haya transcurrido, porque definitivamente el día 10 de mayo me parece que todos los habitantes de la Ciudad de México fuimos testigos de una dolorosa escena que fueron las madres buscando a sus hijos. Sí, de los desaparecidos. De estos jóvenes, mujeres y hombres desaparecidos, y muchos de ellos abiertamente con los datos que traían, portaban en la mano, en donde fueron cuerpos policíacos, miembros del ejército, miembros de la marina, en fin, es decir, son crímenes de lesa humanidad, es decir, afectan a los derechos humanos, como dice alguien, haciendo la diferenciación, porque a veces las autoridades en México piensan que, y sobre todo Calderón cuando decía, es que pues aquí no tienen por qué entrar derechos humanos, o en todo caso los derechos humanos los violaron los criminales. No, los criminales cometen delitos, y para eso está la autoridad, para hacer que esos delitos sean compurgados con una pena después de un juicio, en fin, con todo el proceso que supuestamente tiene una democracia. Los derechos civiles y los derechos humanos son y deben ser respetados por los gobiernos, y cuando este no lo hace, bueno, pues entonces es la imputación directa de la violación de derechos humanos, no a los delincuentes, para que no confundan a la gente, sino a los gobiernos. Bien, pues yo creo que en todo caso claro, eso podría ser el comentario que establecemos de forma coyuntural. Los invitamos a que este tema de la intromisión norteamericana en la conducción de la lucha en contra de los cárteles de las drogas o de la delincuencia organizada, como se ha dado en llamar todo este fenómeno de violencia en México, lo pueden consultar con mayor detalle en nuestro blog Temas, Lemas y Dilemas. Los invitamos a que participen, déjennos sus comentarios, les aseguramos que estaremos al pendiente de cada uno de ellos y le daremos pues el tratamiento que se requiere. Toda opinión, sea a favor o sea en contra, es decir, toda opinión no lleva calificativo. Una opinión es una opinión y bueno, pues lo único que se respeta, lo que no
cabrían solas diatribas, pero tampoco cabe decirlo porque no creo que estemos en esa hipótesis. Y bueno, pues esta semana nos encontramos con serios problemas, o desde la semana pasada también. Por ahí un informe del Banco Mundial colocaba a México de nuevo, si hubo ya Foxilandia y hubo Calderolandia, pues ya viene Peñolandia. Y viene exactamente desde los Estados Unidos, de aquellos centros en donde ya hemos dicho hasta la saciedad y lo seguiremos repitiendo, se definen las políticas económicas, sociales, culturales, en fin, todas las políticas, la soberanía nacional arrollada por los Estados Unidos. Desde Washington, el Banco Mundial, pues nos dio una relumbrante sorpresa. En México, la mayoría de mexicanos son clase media. Son clase media. Y entonces hace cuentas alegres que David hace un análisis a este respecto. Y también, pues junto con ello nos despertamos en este país de Peñalandia, o Peñolandia, o Copetolandia, que tenemos más exenciones fiscales. Tenemos de nuevo una circunstancia que ya en 2007 se hizo pública, que fueron las condonaciones de impuestos. Y entonces en México tenemos un panorama que yo creo que hay que analizar. Los impuestos y la clase media en México, nosotros en temas, lemas y dilemas afirmamos que son dos grandes estafas. Porque ni existe la clase media como tal, y si existe no es más que un concepto de carácter ideológico que va en contra de los intereses de la nación, del pueblo de México en general y particularmente de los trabajadores. Y bueno, pues finalmente los impuestos también es una cuestión, es una enorme farsa. Los impuestos están hechos para que los paguen los obreros, los trabajadores, los empleados. No así los dueños de los grandes negocios, como ha venido siendo demostrado, particularmente a últimas fechas. Y por eso decimos, en México, pues o tenemos créditos fiscales, paraísos fiscales dentro del país, o de plano pleito ratero para no pagar impuestos. Bien, pues esos son los dos temas que tenemos hoy, y los dejamos con la reflexión, una vez que, para que entre también David en el tema, que esa sociedad denominada clase media, jamás en su vida, ni remotamente, ninguno de ellos o un conjunto importante va a ver en sus manos algún día 3.334 millones de pesos. Bueno, pues ese dinero, ese monto de dinero fue el que el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, le condonó a Televisa al acogerse a su programa Póngase al Día, pagando única y exclusivamente el 10% que seguramente lo pagará en tiempos de televisión. Bien, ¿cómo ven el asunto, compañeros? Me parece muy pertinente en este caso empezar con el tema del reporte del Banco Mundial, que es un reporte que publicó en marzo de 2013, que se llama Movilidad Social y Crecimiento de la Clase Media en América Latina. El Banco Mundial, bueno, principal promotor precisamente de la aplicación del modelo neoliberal a nivel planetario, pues da sus recetas a los gobiernos, ¿no? A los gobiernos neoliberales, y me parece que tiene empezaríamos con dos consideraciones que tiene esa propaganda, porque en realidad es más que un análisis digamos riguroso, con dato duro, que como debía de ser es un reporte de esa naturaleza, es en realidad un panfleto que lleva un mensaje ideológico, no para los gobiernos, sino para los pueblos de América Latina. Porque resulta que su hipótesis, Jorge, es de que en América Latina la mayor parte de la población es clase media. Se dan algunas características y se dan algunos datos que vamos de manera así muy genérica, porque es un reporte bastante amplio, voy a enumerar para poder entrar en el tema y en el debate, ¿no? Entonces, dicen el Banco Mundial que la pobreza moderada en América Latina ha disminuido en más del 40%. Fíjense nada más, de 2000 a 2010. Vamos a ver en el caso mexicano, por ejemplo, qué tan cierto es esto, ¿no? Dice que además se ha llevado a cabo una movilidad económica de clases, es decir, ellos dicen que como la pobreza se ha venido eliminando, entonces
algunos grupos sociales que eran pobres han pasado a ser clase media. Es decir, van en una carrera de movilidad social como si fuera una rueda de la fortuna, ¿no, Oscar? La Así sociedad. Entonces dicen que ahorita estuvieron abajo un ratito, pero que ahorita que vuelan para estar arriba, y ahorita van a la mitad del camino, es decir, van a ser clase media. Y para ello dan un dato, dicen que la clase media en América Latina creció y lo hizo de manera notable, según sus datos, de 100 millones de personas en 2000 a 150 millones hacia el final de la misma década, es decir, hacia 2010. Entonces, habla que este es digamos, lo central del reporte, Oscar. Dicen que la sociedad capitalista está dividida en 4 clases sociales. La pobre, esta clase social, y además hay que comentarlo, que bueno, su análisis es en términos solamente de los ingresos que tiene desde su punto de vista cada clase social. Entonces, 4 clases sociales dicen: la pobre con ingresos de 0 a 4 dólares, la vulnerable, que además si ustedes checan los reportes que hace el Coneval en México, el Coneval, hay que recordar que es el organismo que parece que depende de la Sedesol y que es el encargado de hacer los estudios sobre pobreza en nuestro país, utiliza el mismo lenguaje la Coneval, la llamada clase vulnerable, que según sus datos ganan de 4 a 10 dólares, y la clase media, que también argumentan que es el Banco Mundial, que ganan de 10 a 50 dólares, y finalmente la clase élite, que de acuerdo a su base de datos ganan más de 50 dólares. Entonces, aquí habría entonces, para poder ver qué tan cierto o cuánto tiene de falsedad esta hipótesis, pues tenemos obligadamente que ver la situación mexicana, ¿no? Es decir, no podemos dejar pasar esta cuestión. Entonces, precisamente cuando hablamos de los ingresos, pues tenemos obligadamente que ir a lo que reporta el INEGI. Ya, si ustedes entran a la página del INEGI, en la rubro de población ocupada, según nivel de ingreso, ya se dio el primer reporte del 2013, del primer trimestre del 2013. Entonces, vamos a confrontar lo que dice el INEGI con los datos del Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial dice que la clase pobre son aquellos que ganan de 0 a 4 dólares diarios. Es decir, sería de 0 a 48 pesos. En el caso mexicano, hay que recordar que el salario mínimo diario, 64. de acuerdo a los datos de la CONASAMI, datos oficiales, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es de 65 pesos diarios en promedio. Entonces, el INEGI reporta a marzo de 2013 que están en esa condición 6.500.000 trabajadores mexicanos que ganan diariamente un salario mínimo, que entrarían en este rubro. Pero el asunto es que la clase pobre, de acuerdo a estos datos, todavía estaría por debajo, Oscar, de los que ganan los 6.400.000 trabajadores que ganan un salario mínimo. Es decir, son trabajadores que ganan menos de un salario mínimo. Entonces, estaríamos hablando aquí ya de una modificación en relación a los datos del INEGI, ¿no? Son trabajadores por debajo del salario mínimo, esta llamada clase pobre. Y la clase vulnerable, que es el siguiente estrato social que plantea el Banco Mundial, dice que son aquellos que ganan de 0 a 4 dólares, es decir, de 48 pesos a 120 pesos. Entonces aquí estaríamos viendo que serían aquellos trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y bueno, una pregunta rápida, tú manejas muy bien los datos del CAM. ¿En cuánto está estimada la canasta alimenticia básica? Bueno, datos a noviembre de 2012, el dato que da el CAM de la UNAM es de 189 pesos, el costo de 35 alimentos que componen productos alimenticios que compondrían esta canasta alimenticia. Esta canasta está recomendada, porque luego hay intentos de desautorizarla, por el Instituto Nacional de Nutrición. Es decir,
Si no contiene llantas, No, claro. no contiene viajes al extranjero Así es. y no tiene todas las trampas que tiene la canasta del Congreso del Trabajo. Sí, ¿no? así es decir, tiene los, digamos, elementos nutrientes que recomienda Sí, básicos. el Instituto Nacional de O Nutrición. sea, por Entonces, tanto, si es una canasta alimenticia. claro, es una canasta alimenticia. Entonces, imagínense ustedes, según ellos, la clase vulnerable serían aproximadamente serían 6.400.000 de los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo y 11.200.000 que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, estaríamos hablando de cerca de 18 millones de trabajadores que estarían en esa llamada clase vulnerable. De 0 a 2 salarios mínimos. De 0 a 2 salarios mínimos. Ahora bien, en relación a la clase media, en relación a la clase media se dice, Considerada por el Banco Mundial. considerada por el Banco Mundial, que su ingreso sería de 10 a 50 dólares. Estaríamos hablando de estos 120 pesos aproximadamente a cerca de 620 pesos, la llamada clase media. Estaremos hablando de trabajadores que ganan en este caso Entre 120 y 600 pesos. más de 3 Ujú. y un poquito más de 5 salarios ¿Cuántos mínimos. millones de mexicanos hay en esa hipótesis? En esta hipótesis de millones de mexicanos estamos hablando aproximadamente de 7 millones de mexicanos. De 3 salarios. Datos de INEGI. eso Datos sí. de INEGI. Ok. O sea, son 7 millones de mexicanos que ganan, son los privilegiados, ya, es la clase media. Clase ya llamada Para- clase. Para el Banco Mundial. ¿no? Claro. Y yo creo que hay que respetar al Banco Mundial, ¿no? O sea, ¿alguien duda aquí que sea un banco No, honrado? Si no nos respeta él a nosotros. ¿Cómo vas a respetar, Oscar? 3 está dólares, maquillada. 7 millones. Y luego, ¿quiénes están con más de 4 salarios mínimos? ¿Cuántos están? Están, de acuerdo a datos del INEGI, son de más de 3 hasta 5 salarios mínimos. Ajá. Estamos hablando aproximadamente, ahí según los datos, si mal no recuerdo, entre 3,5 y 4 millones de Entonces, de en realidad trabajadores. estaríamos hablando de cerca de 10 millones de clase medieros en este país, porque ya después se van al infinito. Después Así de es. 4 pueden ganar 5, 6, La 10, élite, 50. según ¿no? esto, son más de 50 dólares. Estamos Más- hablando de 620 y tantos pesos en adelante. En adelante. Es decir, pues ahí tendríamos que meter a presidentes municipales, panistas, priistas, perredistas y de todo signo. Me parece que el dato es bastante tramposo, ¿no? Claro, aquí lo que pudiéramos hacer serían dos consideraciones. Una, en primer lugar, decir que es poco riguroso el análisis del Banco Mundial, en virtud de que mete, particularmente en lo que es la clase media, ahí quiero poner mucho énfasis, a trabajadores, digamos que son técnicos, que son profesionistas, y que, hay que comentarlo así, venden su fuerza de trabajo para subsistir. Es decir, porque la consideración de clase media, en realidad, si buscamos el origen, Jorge, ¿cómo es que se conceptualizó esto para poder entender qué es ese concepto? La clase media se origina en Inglaterra. Es decir, cuando, en primer lugar, ya en el decaimiento de la sociedad feudal, aparece un grupo de comerciantes que a través, digamos, de manera muy hábil del intercambio de mercancías, de comprar barato y vender caro, van adquiriendo económicamente una situación, digamos, intermedia entre la aristocracia de aquella época y la gente, digamos, pobre, es decir, tanto siervos como campesinos como artesanos. Es decir, la clase media en Inglaterra viene siendo, en aquellos años, a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, la burguesía. Así es. Así aparece. Es decir, un sector que sus ingresos no le permitían estar en la parte, digamos, de la escala social, en la parte... Con una contradicción. Ajá. Sus ingresos eran aceptados en la escala social superior, que era la monarquía, que era toda la realeza, pero eran mal vistos porque no tenían los títulos nobiliarios. Entonces tenían el dinero, pero no tenían la posición. Claro. Y obviamente No eran nobles. estaban por debajo los campesinos y toda la gleba, que evidentemente eran los sujetos, más bien dicho, los objetos de comercio, hablando en estricto senso marxista,
porque bueno, pues el esclavo, la gleba, era a quien se le expoliaban las cuotas de valor a través de la compra o no compra o la explotación salvaje de su fuerza de trabajo. Entonces el nacimiento de la mal llamada clase media es lo que históricamente tú planteas, que después se desarrolla a tal nivel que pues se impone por sus propios fueros a la monarquía, a la aristocracia, ya sea bien comprando, adquiriendo o mezclándose como saben hacerlo, mediante casamientos arreglados y toda una serie de cuestiones que dan mucha flojera, pero esa es la realidad. Claro. Así asciende esa burguesía hasta ocupar, digamos, como dirían hoy los comentaristas, el top 10 de la sociedad. Claro, es decir, hasta poder convertirse de ser una clase, digamos, intermedia en esa escala social, hasta convertirse, digamos, empezar a adquirir poder político y convertirse más adelante en la clase dominante. Ese es el origen de la clase media a nivel internacional. En México se ha venido planteando este concepto desde la época porfiriana. Es decir, la llamada clase media se ha remitido a todos aquellos intelectuales, a todos aquellos, incluso empleados, digamos, bien remunerados, que durante el porfirismo no eran, digamos, ni campesinos, ni eran esclavos, como era en la parte sur, que existía la esclavitud en plena época porfiriana. Tampoco estaban como obreros asalariados, y tenían una, digamos, una posición intermedia socialmente hablando. Estamos hablando de médicos, de abogados, entre otras, digamos, profesiones que podemos resaltar en la época porfiriana. Sin embargo, este análisis, digamos, si lo sometemos a una cuestión de la economía política más rigurosa, para poder determinar si realmente son clase media o no, no solamente tendríamos, o es recomendable, ver el ingreso como lo hace el Banco Mundial, sino ver el papel que ocupan en la producción. Es decir, quiénes son los poseedores de las tierras, de las fábricas, de las herramientas, de las aguas, de los bosques, y quiénes solamente poseen para poder subsistir su fuerza de trabajo. O quienes poseen una pequeña propiedad, como es el caso del campesinado en nuestro país, que les permite, digamos, poder subsistir, como es el campesinado pobre o el campesinado medio. Entonces, desde ese punto de vista, no hay tal clase media. Es decir, hay una escala, efectivamente, porque hay que recordar que México, desde sus orígenes ya del siglo XX, no es un país industrializado capitalista como el caso norteamericano o el caso inglés. Tenemos que nos desarrollamos, llegamos tarde a la revolución democrático-burguesa, no se coronó la revolución agraria, estaremos de acuerdo en ese tema, ya lo hemos tocado, y México empezó su desarrollo como un país capitalista en la ciudad, pero semifeudal en el campo. Y eso implicó que hay una serie de grupos sociales, burguesía y proletariado, pero también, digamos, grupos sociales como es el caso de la pequeña burguesía. Y este es el punto, Oscar. Me parece que el término clase media trata de esconder esa parte, es decir, que hay un sector que además ese sector, hay que comentarlo, con el modelo económico neoliberal ha venido desapareciendo. Ese sector amplio, que eran varios millones en la época del desarrollo estabilizador sobre todo, de pequeños burgueses, que tenían una dualidad algunos. Vendían su fuerza de trabajo, es decir, médicos, arquitectos, profesionistas, que tenían un buen salario pues, vendiendo su fuerza de trabajo, pero además compraban fuerza de trabajo. Es decir, tenían particularmente los servicios y uno que otro alguna pequeña industria. ¿Qué ha pasado con estas pequeñas industrias, Jorge? Y estos pequeños comercios que tenía la pequeña burguesía mexicana. Se han destruido. Han quebrado. El modelo capitalista neoliberal los ha llevado al traste. Pero hay un comentario, David. Teóricamente no es que los hayan quebrado. El modelo económico neoliberal, es decir, precisamente lo hemos dicho muchas veces y este es el mejor ejemplo para señalarlo. El cambio de modelo de producción y de acumulación capitalista generado a finales de la década de los 70s e implementado en los 80s precisamente habla de eso. Ese cambio significa ni más ni menos que la destrucción orgánica de capital para la construcción de nuevo capital en condiciones distintas, más favorables al inversor. Por ello,
es que cuando David hace referencia puntualmente a este punto que es importantísimo de destacar, cuando las clases sociales económicamente más desarrolladas habían alcanzado un nivel que los estaba colocando, retrotrayéndonos a esta historia que nos ha definido David, como si estuviéramos en el medievo. Y este conjunto de profesionistas independientes habían alcanzado una fuerza económica tal que empezaba a desplazar o a acomodarse, como aquellos a la monarquía y a la nobleza, aquí a los grandes capitales, estos nuevos capitalistas independientes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues hay una producción, como se ha quedado claro, ya entremos al terreno cotidiano del lenguaje, y por eso es que en México se reconoce que las pymes, las pequeñas y medianas industrias, son quienes hacen realmente la economía en el país, porque son el mayor número de empresas. Y es ahí que precisamente la economía capitalista, regresando a la aplicación del nuevo modelo económico, cuando entra en pleno implantación y desarrollo el fondomonetarismo, el neoliberalismo conocido, empieza por destruir a ese capital que no tiene una característica que pueda ser un capital que tienda a su desarrollo hacia el monopolio, porque no era un capital a gran escala. Eran capitales, como se señala aquí, con una pequeña y mediana industria, pero que servía para satisfacer perfectamente las necesidades de crecimiento, no tan solo a nivel familiar para tener una subsistencia alimenticia y en términos sociales correcta, no, sino acuñó esa nueva clase social, clase media burguesa, que sí es identificada, aquella que realmente, por ejemplo, hizo y factible el desarrollo de las grandes ciudades en México, como fue en el Distrito Federal en la década de los 40, el crecimiento y desarrollo de las lomas de Chapultepec, más adelante los 50, el crecimiento y desarrollo de lo que sería Polanco, la ciudad satélite y otros lugares que se fueron poblando de clase medieros, en donde ahí se reunió el gran bloque, aquellos que sí eran poseedores tenedores de una profesión y poseedores de los medios de producción, que tenían alguna pequeña fábrica, algún pequeño taller, en fin, algo que había escalado la economía de carácter familiar individual a llevarlo a una unidad de producción que estaba ya, digamos, bajo la égida o el régimen de análisis económico de una unidad de producción capitalista, ¿no? Y esto a mí me parece que antes de entrar a un punto, desde el punto de vista, una opinión teórica, bien, lo que acaba de comentarnos David, hijo, es realmente contrastante. Aquí estamos ante lo que podría haber dicho Luis Echeverría en sus mejores tiempos. No es ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Porque la semana antepasada, y sobre todo teóricos como a Cristina Laurel, hacen una abstracción de lo que sería la clase media a partir, criticando los datos, y David hace una mayor profundización de esto, de lo que sería esa famosa clase media en aumento en México y en otros países de América Latina. Y hoy Jorge Luis nos va a comentar lo que el propio Banco Mundial saca ya a la luz pública 15 días, un mes después, que bueno, pues no era tan así, no era así, pero que sí ha habido movilidad económica, pero ni sí ni no, sino todo lo contrario. Es decir, que finalmente llega a la conclusión el Banco de México, para dejar la realidad más o menos en su justo medio, de que para México 8 de cada 10 mexicanos no han salido de su nivel económico en los últimos 30 años. ¿Sí? ¿Esto qué significa, Jorge Luis? Sí, bueno, buenos días. Miren, la nota que aparece hoy en el diario La Jornada contradice un tanto la nota que Totalmente. hace casi 15 días. Totalmente la contradice. Estas notas son informes del Banco Mundial, y entonces hay una contradicción con toda la exposición que acaba de hacer David en función de lo que... El Banco de México se contradice a sí mismo. Sí, y entonces me voy a permitir dar lectura a esta nota que aparece el día de hoy, que contradice la nota aquella, ¿no? Dice, es imposible para 8 de cada 10 mexicanos subir el nivel económico. En condiciones más desfavorables se ubica Nicaragua, Guatemala, de menor desarrollo. En Brasil el 5.8% de cada 10 personas mejoraron su situación socioeconómica en casi 2 décadas. Fíjense ahí el comentario rápido. En México,
no representa más que el 2% quienes pudieron cambiar su situación económica. Y en Brasil 5.8%. Digo, y eso no le autoriza tampoco a Lula a venir a hacer cruzadas del hambre con la señora Rosario Robles, y que ya sale una caricatura por ahí que dice que si tiene hambre que se eche una Pepsi, ¿no? Pero bueno, ahí está la diferencia. Bien. 8 de cada 10 mexicanos no lograron ascender al nivel socioeconómico superior al que se encontraba al comenzar el siglo. En el año 2000. ¿Verdad? Sí. Situación que contrasta con el avance observado en el resto de Latinoamérica, reveló un nuevo informe del Banco Mundial. La posibilidad de movilidad social y económica para un mexicano es de las más bajas en América Latina. Solo se ubican en una situación más desfavorable los habitantes de Nicaragua y Guatemala, dos de los países de menor desarrollo económico y social en la región. Solo otro comentario ahí. ¿Sí? Voy a ir haciendo los No es comentarios. posible que la sociedad de México dé vuelta a la cara a esta realidad. Guatemala vivió una de las guerrillas más largas y profundas de la historia de toda América Latina. Más de 37 años en una guerra civil descarnizada, y que trajo como consecuencia miles y miles de indios, particularmente muertos, indios mayas muertos, por gentes asesinas como Ríos Montt, que lo mandaron a la cárcel. Apenas. Y estamos hablando de Nicaragua, un país que fue expoliado durante décadas. Dictaduras militares, ¿no? Guatemala, Ríos Montt de por Guatemala. Ríos Montt de Guatemala, pero las dictaduras militares de Nicaragua no Somoza, tuvieron caso parangón. Somoza. Sí. La familia Somoza, Sí. bueno, los tontón macutes de baile eran poca cosa para todos los cuerpos represivos que tuvo Nicaragua. Eso hay que medirlo muy bien. Desde Sandino no ha existido un planteamiento que saque a Nicaragua del atraso. Bueno, por esas condiciones tan objetivas en donde hay una guerra civil abierta, es que esos países no han tenido la oportunidad de desarrollarse. ¿Y por qué se le suma a México? Pues ni más ni menos. Porque tenemos cerca de 15 años, 12 años en una lucha encarnizada, que sí es, como lo acabamos de comentar, por el narcotráfico, delincuencia organizada, pero en sí es la clase política, es la estructura social, económica de este país, lo que tiene al país en esas condiciones. No es casual que esté junto a Nicaragua y a Guatemala. Es una guerra sangrienta interna, la vive México. Y la guerra más sangrienta y capaz de destruir a una nación es la que ha venido enfrentando México, y allí lo hemos afirmado en este programa, desde 1810. No nos acabamos de poner de acuerdo los mexicanos, y traemos una guerra entre conservadores y liberales, que después los liberales se convierten en conservadores, y los progresistas entre marxistas y liberales no encuentran un camino para desarrollarse, y finalmente este es un punto de donde tenemos que partir para seguir analizando estos datos. Pero por ello es que es importante destacar que no es casual que México esté tantitito por arriba, será por el número de habitantes, yo no creo que sea por más, de Guatemala y de Nicaragua. Que es una vergüenza, ¿no? Es un dolor. Por los niveles de desarrollo que son muy... Es un auténtico dolor, ¿no? Claro. Porque es una ofensa. Sí. Pues bien, continúa la lectura. A diferencia de Nicaragua y Guatemala y México, en Brasil, con una economía del tamaño similar a la mexicana. Ahí miente un poco el Banco de México. Bueno, la economía de Brasil el Banco Mundial, es como el Banco Mundial. Es más grande la economía brasileña. Sí. Similar a la mexicana, de 5.8 de cada 10 personas ascendieron en el nivel de ingreso en un periodo de 19 años, según el reporte Movilidad Económica y Crecimiento de la Clase Media en América Latina. América Latina ha experimentado una movilidad notable en los últimos 15 años, afirmó el reporte. De cada 100 latinoamericanos en promedio, 43 cambiaron de nivel económico durante el periodo, abundó. Hay una movilidad ascendente considerablemente mayor que la descendente. De las 43 personas que cambiaron de nivel económico, solo 2 experimentaron un empeoramiento de su nivel, ya sea hacia la pobreza o fuera de la clase media, mencionó el estudio. América Latina no es una región de clases medias. Fíjate, hay una contradicción con lo que dice su reporte. Exactamente. Sostiene el Banco Mundial en su estudio. Más de 2/3 partes de los habitantes de la región, 68% entre comillas, vive por debajo de los estándares de la clase media, que, según el organismo, corresponde a las personas con un ingreso de entre 10 y $50 por día. 120. Estamos hablando de
lo dijimos hace rato, para traducirlo a pesos mexicanos, sí, aquí está, de 120 a 600 pesos 618 mexicanos. Aquí trae 600 pesos, bueno, lo calcula. Y también necesitan agarrar su calculadora los Claro. del Banco Mundial, porque no la saben usar. Por encima del segmento vulnerable, esto es, con un ingreso menor a $4.48 por día, como lo habías comentado tú, David. Solo cerca del 30% de los latinoamericanos pertenecen a la clase media, que aún así se me hace muy elevada la cifra, ¿no? Aquí habría que comentar lo siguiente, Sí, Jorge, porque precisamente me parece muy interesante, porque entonces el reporte inicial tiene serias contradicciones con esa digamos, no sé cómo llamarle, que como que quisieron ahí modificar. Están haciendo dos categorías de una afirmación. Claro, entonces, ¿por qué? Porque primero lanzan, esa afirmación de que la clase media es tal, es aquella que está entre un salario mínimo. No, en México, ¿no? México. ¿Cuántos dólares? Entre 3, ¿no? Y 5. Entre 3 y 5. Entre 3 y 5 dólares. Sí. Salario, lo traducido en salarios mínimos entre 3 y 5 salarios. Entre 3 y 5 mínimo. salarios. Sí. Entonces, estamos evidentemente hablando de una condición que nada tiene que ver realmente con categorías económicas. Es decir, no se trata de que alguien que porque tenga un ingreso, digamos, medido en esos términos, sea clase media. La clase media, y como ya se ha dejado muy claro por David, es el desarrollo, es verdaderamente, es la génesis de la burguesía. Es decir, tiene que empezar a ser primero una clase totalmente independiente económicamente hablando, que no tenga problemas para que si viene un vendaval, no sé, me imagino una enfermedad, un accidente, pues quiebre su economía y vaya a la pobreza, sino que tiene el capital y los medios sociales suficientes para sostenerse en ese nivel económico. Y segundo, que a su vez tenga la capacidad de generar mejores expectativas para ir desarrollando y acumulando mayores cantidades de capital que le permitan, ya sea bien adueñarse por la expropiación de fuerza de trabajo de mayores recursos, o en su defecto de seguir acumulando capital vilmente hablando, ¿no? Ahora, lo que trata de decirnos aquí el Banco de México, el Banco Mundial, es la movilidad. Es decir, si bien la clase media no le funcionó, ahora va a hablar de los pobres que se mueven o no se mueven. Es decir, la pobreza, dicho de otra manera, cómo la viene midiendo, cómo trata de darle nuevas facetas el Banco Mundial, porque simple y sencillamente hay un atoramiento global en el desarrollo de las fuerzas productivas. Vemos que hay un enorme desempleo, hay un enorme desempleo. Las mal llamadas crisis de carácter estructural del modelo capitalista, es decir, las crisis financieras, como las que vive España, como las que vive Europa, no son otra cosa más que esas enormes contradicciones del modelo económico capitalista, que está basado, sustentado simple y sencillamente en el libre mercado, el dejar hacer y dejar pasar. Entonces, aquí están dos opiniones de una misma visión. Pero afortunadamente en este su programa Temas, Lemas y Dilemas no nos dejamos ir con... No nos chupamos el dedo. No nos chupamos el dedo de inmediato, David y Jorge Luis dijeron, a ver, momento, ¿no? ¿Qué es la famosa clase media? ¿Existe o no existe? Y por otro lado, bueno, pues ahí están las cifras, que esto más bien habla de la movilidad de la pobreza, ¿no? Y luego habla también de la inmovilidad en una parte desde el punto de vista del Banco Mundial. Movilidad y pero movilidad, tú dices, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sabemos que hay un ejército de desempleo, no solamente en México, sino en toda América Latina, de acuerdo a este informe del Banco Mundial. Continúa la lectura para que si quieren dar aquí su opinión sobre el porcentaje que maneja de inmovilidad del Banco Mundial, ¿no? Dice, a pesar de los grandes niveles de movilidad, fíjate, grandes niveles de movilidad, dice el Banco Mundial, gran parte de la población en Latinoamérica y el Caribe es socialmente inmóvil. Prácticamente el 20% de los latinoamericanos, es decir, 1 de cada 5 habitantes de la región, siguió siendo crónicamente pobre a lo largo del periodo de 15 años, considerando en el estudio. Miren, los tiempos son muy breves y yo creo que aquí hay que abordar un aspecto de carácter medular, que es teóricamente cómo explicamos toda esta condición económica en América Latina. Simple y sencillamente, todos los países latinoamericanos, incluido Brasil, son países dependientemente económicos de los centros financieros y el capitalismo internacional, de la burguesía o la oligarquía transnacional. Hace un momento consultaba yo, por ejemplo, cuáles eran las industrias de Brasil,
que está colocada su economía por encima de la de México. Y bueno, pues encuentro cosas muy, muy interesantes. Miren, en Brasil, para empezar, ¿cómo se distribuye el PIB por sectores? El sector primario, es decir, los servicios, la mano de obra directa, ya sea campesina u obrera, en los servicios primarios, no representa más que el 2%. En el secundario, que ya empieza a establecer una mano de obra calificada, y en ciertas tareas industriales particularmente, digamos, es el segundo de los pasos que cubrió Inglaterra hace 200 años, hace más de 200 años. Y tenemos el terciario, el Producto Interno Bruto terciario, que son los servicios. Ahí Brasil tiene el 68%. ¿Esto qué nos indica? Esa composición del Producto Interno Bruto no nos explica de una manera más clara que la realidad. Es decir, en el Brasil la fuerza de trabajo no está generando bienes de capital, sino está generando una economía, ya sea por la vía financiera o ya sea por la vía de la manufactura, que no deja los productos en ese país porque no tiene la capacidad para comprarlos. Y de ahí vamos a analizar a su industria. La industria en Brasil fundamentalmente la componen la construcción de aviones, la manufactura de acero, petróleo, el mineral de hierro, carbón, máquinas, armamento, textiles y ropas, petróleo, cemento, productos químicos, en general lo dice así, fertilizantes, productos de consumo, mercadería, incluyendo calzados, juguetes, electrónicos y la transformación de alimentos, equipos de transporte, incluyendo automóviles, vehículos, ferrocarriles, locomotoras, navíos, aeronaves, electrónica y equipos de telecomunicaciones, satélites, inmóviles y turismo. Yo creo que aquí debió haber dicho móviles, porque inmóviles no los conozco. El destino de sus exportaciones. El 11% se va a los Estados Unidos. Un 8% se lo compra a Argentina. Un 6% se va a China. Y el origen de sus importaciones, digamos que aquí vemos una correlación. Estados Unidos le vende el 16% de sus materias primas. Argentina el 9%. China le vende el 8% de sus insumos para que él exporte el 6%. Y tenemos que Alemania le vende el 7% de su Producto Interno Bruto. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Este es el mejor ejemplo y puedo analizar a México. Pero aquí tenemos entonces el problema central, que es la dependencia. No lo voy a expresar en mis términos, sino lo voy a expresar en términos de como lo señalan los clásicos. El uso del concepto debe ser aclarado, es decir, del concepto estamos hablando de la dependencia económica. Dice, este es un libro de Víctor Manuel Durán Ponte, México, la formación de un país dependiente. Solo voy a leer brevemente estos dos aspectos y me voy a referir en dónde empieza el problema en nuestro país, desde la perspectiva teórica y técnica de este autor, y a la cual compartimos, creo que junto con ella, y esto es una broma, tanto Lenin, Marx, Trotsky y su servidor, ¿no? Dice el autor del libro, en mi entender, el uso del concepto debe ser aclarado cuando menos en relación a tres problemas. El primero, en primer lugar, debe establecerse su relación con la categoría del imperialismo. En segundo lugar, su relación con el análisis de las clases sociales. Y finalmente, el sentido estricto que debe darse a las contradicciones entre los intereses por la autonomía y la dependencia económica. Estos tres rubros son los que hemos abordado el día de hoy aquí. David hace un análisis de lo que sería el primer elemento de la mal llamada clase media, en donde descifra claramente que no hay clases medias, que esto ha sido un mito utilizado por la burguesía y la oligarquía, más bien dicho, para confundir y para enajenar al pueblo de México. Y ahí están las muestras. Todos los que, y lo digo con el debido respeto y con la suficiente ironía, todos los mexicanos que están afiliados a los partidos de derecha como el PAN y como cualquier otra formación, la Nueva Alianza y estas cosas, no son más que proletarios ignorantes de su realidad económica.
que abandonaron la posibilidad de desarrollo que les brindó la República Mexicana cuando crea instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México hace más de 100 años, cuando crea el Politécnico Nacional y una serie de institutos que le permitieron desarrollarse y así tener la capacidad de hacerse de dinero. Lo dejo hasta ahí porque el tema es muy amplio. Segundo, es decir, cuando entramos al sentido de la autonomía y la dependencia económica, existe la contradicción de qué es lo que vamos a defender. La autonomía, es decir, todo lo interno, o vamos a abrir el mundo a nuestras fronteras. Bien, eso es lo que comercialmente trata de hacer la economía, pero aquí socialmente se ha llevado a los extremos, como lo decíamos la semana pasada. Es imposible de pensar que un país gobierne metaconstitucionalmente a otro a petición de una de las partes, como fue Calderón, que le pidió a los Estados Unidos que gobernara este país. Sí. Nos queda un par de minutos y concluyo con lo siguiente. Creo o creemos en esta mesa que la formación de un país como el nuestro, con todas las contradicciones, tiene grandes sesgos y, por ejemplo, los orígenes de la dependencia en nuestro país tienen como año señero 1821 y hasta 1876. ¿A qué nos referimos? De la independencia de México al plan de Tuxtepec, el que da el poder a Porfirio Díaz, desde ese periodo de tiempo hasta la fecha, como una segunda etapa, no hemos encontrado en este país más que las enormes diferencias y luchas. 1821, la lucha que dio la independencia fue entre españoles y criollitos, porque los criollitos tenían menos derechos que los españoles, se amotinan, ahí se forma don Miguel Hidalgo y Costilla, subleva a la gleba, al proletariado, lo utilizan, lo desechan más adelante y sigue la lucha entre conservadores, es decir, entre españoles y criollos, hasta que llega la Reforma. Finalmente, en la Reforma se vuelve a crispar en la nación, en donde un grupo de conservadores, y particularmente encabezados por la Iglesia Católica, que no ha abandonado su papel desde 1808 en este país, hace que se traiga un monarca. Y es así que tenemos la restitución de la República, y de ahí para acá una enorme contradicción que no sabemos a dónde vamos. Bien, este programa se nos ha terminado. Los invitamos al siguiente de esta serie de programas en donde abordamos si realmente la salida es el socialismo o seguiremos viviendo mundos de ficción como impuestos y clases medias que son un fracaso, que son una aberración. ¿Qué es lo que seguiremos viendo? Se despide de usted su compañero Oscar Lelo. Buenas tardes. Buenas tardes también. Este video está excelente. Hace un desarrollo de cómo se viene dando desde el periodo de la independencia la consolidación de toda esa dependencia económica. Chico, está de puta madre. ¿Te acuerdas de este, no? ¿Quién es Víctor Manuel? No lo he buscado, pero fíjate que Víctor Manuel Durant. Fíjate, lo publica el UNAM. Las caras están muy cabrón, ¿no? ¿Por qué, hermano? No, pues con todo ese pinche análisis de carácter económico que hiciste. Es correcto. Las sociales de Estado. No me tardé muchote ya. No, hermano, fíjate que te la aventaste rápido. ¿Qué crees? Es que sabes hasta dónde pude agarrar el pinche taxi. Hasta ahora sí que lo... Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.